¿Piensas que el pecado no tiene consecuencias? Pues vamos a verlo. Estás en tu segmento y yo te escucho. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo del 21 al 23 para ver lo siguiente. Dice el versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Sabes qué? El pecado, escucha, el pecado está delante de Dios. No hay cosa que nosotros no hagamos y que Dios no se llegue a enterar. Un autor sostenía y decía lo siguiente, no te engañes mintiéndote, creyendo que le cuentas todo a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, cuando en realidad no es así. Siempre tendemos a esconder, a guardarnos algo para nosotros y no lo contamos. Pero escucha, no hay cosa que tú no hagas que no la sepa Dios. Todo los llega a saber Dios, todo. Nada escapa de sus manos y nada escapa de sus ojos. Mira, el versículo 21 dice, y Él considera todas sus veredas. El pecado no te permite ver a Dios. Las veredas de Dios, los caminos de Dios, no son los mismos caminos que tú tienes, que nosotros llevamos. Sus caminos son diferentes. Muchas veces es eso lo que no nos permite ver a Dios. Versículo 22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. ¿Sabes qué es lo que es el pecado? El pecado te lastima. A la persona que más lastima el pecado es a nosotros mismos. No lastima tanto a la persona con la quien dañamos, con la persona a quien hemos perjudicado. En realidad nos perjudica más a nosotros. A nosotros es a quien más nos lastima. Mira, versículo 22 dice la segunda parte, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Sabes qué? El pecado no te deja avanzar. Cada vez que tú pecas es como que estás atado, es como que no puedes hacer algo porque estás amarrado. Tu pecado no te deja disfrutar tu ministerio, no te deja disfrutar todo lo que tú haces justamente porque estás en deuda con alguien. La relación se ha malogrado, necesitas arreglar las cuentas con alguien. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado te retrasa, el pecado no te deja avanzar. Mira lo que dice versículo 23, Él morirá por falta de corrección. ¿Sabes lo que hace el pecado? El pecado te destruye. El pecado termina matándote tarde o temprano. Algunos de manera literal, a otros los está consumiendo por dentro, pero no sabes cuánto te lastima tu pecado. Necesitas arreglar eso. Mira lo que, versículo 23, Él errará por lo inmenso de su locura. ¿Sabes qué es lo que hace el pecado? El pecado te descontrola. Es lo que hace el pecado. Muchas personas dicen, pero yo no pensé terminar así. Honestamente, no quería terminar haciendo lo que hice. Todo empezó con una broma, todo empezó jugando, pero terminaste haciendo lo que no querías. Porque el pecado te descontrola. Eso es lo que hace el pecado. Mira lo que dice la siguiente frase. El sabio hace al principio lo que el necio hará al final. ¿Sabes lo que hace el necio al final? Dice, ¿sabes qué? Nunca debí hacer esto. Nunca debí pensar, nunca debí decir, nunca debí andar, nunca debí ir a esos lugares. Pero ¿sabes qué es lo que hace el sabio? El sabio lo dice al principio. No, no voy a hacer esto, no voy a pensar esto, no voy a decir esto. Esa es la diferencia entre un sabio y una persona necia. ¿Recuerdas la historia del rey David? El rey David hizo lo mismo. En realidad el pecado lo descontroló. Llegó a crear una estrategia para poder matar a una persona. El hombre, conforme al corazón de Dios, terminó asesinando a un hombre. ¿Y tú qué crees? Al principio David pensaba que iba a terminar haciendo eso. No, porque el pecado te descontrola, te destruye. El salmista dijo lo siguiente, devuélveme el gozo de mi salvación, porque el pecado te destruye por dentro, no te deja igual. Si piensas que estás jugando y piensas que el pecado no va a pasar nada, hermano, mentira. Al principio puedes creer que el pecado es un siervo tuyo, pero después termina siendo siervo del pecado, te termina dominando. Eso es lo que pasaba en la vida de David. Mira a Ananías y Zafira, qué es lo que pasaba en sus vidas. Mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. Tal vez al principio dijeron, no, ¿quién se va a enterar si es que decimos que lo hemos vendido en menos el terreno? Nadie se va a enterar. Al final, ¿cuál es el problema? Pero terminaron muriendo. Y eso es lo que hace el pecado, te termina destruyendo a cada uno. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Confiesa tu pecado, como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces empieza confesando tus pecados a Dios. Primera de Juan 1:9, tú sabes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Se dice que este versículo es el jabón del cristiano. Todos los días estamos limpiándonos y lavándonos con este versículo. Y memoriza versículos también, memoriza versículos de la Biblia. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una manera de vencer pecados es memorizando Biblia. Memoriza más Biblia y vas a ver que tu vida va a estar cambiando. Entre más Biblia hay en el corazón, menos pecado habrá en la vida. Y pide ayuda. Pide ayuda a una persona, obviamente que no esté pasando por lo mismo que tú, una persona que haya superado, que tenga el consejo o el nivel espiritual necesario para poder ayudarte. Y por último, nunca pienses que esto no te va a pasar a ti.
porque puede pasarte. ¿Sí? Mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. No digas, esto nunca me va a pasar a mí. Puede pasarte a ti. ¿Sí? Puede pasarte a ti. Estás en tu segmento, yo te escucho. Muchas gracias.